7:38 en la mañana. Le damos la bienvenida al doctor Alfonso Zambrano Pasquel en esta mañana desde Radio Capital, la radio que une al Ecuador. Entiendo que ya ahora sí lo tenemos, doctor. Doctor, ¿cómo está? Lucho Andrade lo saluda desde Radio Capital. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo está, querido amigo Luis? Buenos días, ahora sí nos vemos aquí. ¿Cómo están todos? Todos acá pasando, superviviendo en este país. Aquí hay que supervivir. Solo falta que andemos todos con chalecos antibala, con una metralleta al hombro y tantas cosas. Pero ahí vamos. Doctor, de entrada, alguna vez le escuché decir al doctor Jorge Zavala Vaquerizo, que usted lo conoció muy, pero muy bien también. Mi mentor y amigo. Yo sé, así es. A mí me tocó regresarlo a la Universidad de Guayaquil, donde lo habían votado unos vagos de sexto año, porque les exigía que vayan internados. Y yo en mi propuesta, cuando gano la presidencia de la Escuela de Derecho de la Universidad de Guayaquil, lo regresé al doctor Jorge Zavala Vaquerizo, y ahí él fundó el Centro de Investigaciones. ¿Ya? El primero día. El doctor repetía siempre que para mentes sencillas, soluciones sencillas. Entonces, y hemos seguido con esa historia. Ustedes saben más que yo, porque usted es especialista en esto. Usted es una autoridad en ciencia penal. Yo recordaba que cada vez que mataban a un hombre adinerado, elevaban las penas, ¿no es cierto? Ahí es la reacción del Ecuador: vamos a endurecer las penas. Y ahora volvieron a endurecer las penas ante esta situación. Y con su conocimiento y con su experiencia, doctor, endurecer las penas ha resuelto el problema de la criminalidad. No, nunca. Si fuese así, los países que en un momento dado implementan la pena de muerte ya no tendrían delito. Claro. Y Estados Unidos, incluso, que marca, es el país que más ejecuta, bueno, formalmente, porque hay países que ejecutan la pena de muerte de manera extrajudicial, que es otro tema. Pero Estados Unidos se bate en retirada el discurso de la pena de muerte porque no es la respuesta adecuada al fenómeno del incremento de la criminalidad. Mire, a ratos, la actitud que tiene en su momento el alcalde de Guayaquil, y a ratos también escucho que lo dice la doctora Mónica Palencia, que yo aprecio mucho. La ministra fue mi alumna, mi discípula, viene a esta biblioteca aquí en la casa. Bueno, venía antes de estar en el cargo público porque somos vecinos. Pero cuando ambos coinciden en algo que es importantísimo, que va en contra del discurso de aumento de las penas, y hasta alguien algún momento piensa, y yo digo, cuidado, se hace una consulta popular, porque usted dice, ¿usted no cree que a los violadores múltiples, a los asesinos seriales, no cree que haya que aplicar la pena de muerte? Y la mayoría va a decir que sí. Pero tanto Mónica Palencia como el alcalde de Guayaquil, fíjense, tienen una conciencia en un punto. Dicen que hay que atender al tejido social, a ese tejido social que alimenta, como digo yo, es el ejército de reserva de la criminalidad y la delincuencia organizada, porque ese joven no tiene trabajo, ese joven no tiene muy paupérrima educación, no tiene salud, no tiene una vivienda digna. Es decir, si usted no trabaja en el sector más vulnerable que alimenta la delincuencia organizada, va a haber en Ecuador cada año más droga. Ecuador es la autopista de la cocaína del mundo, como dice la BBC de Londres. Este año vamos a romper, como para sentirse orgulloso, entre comillas, a romper el récord de incautaciones. Este año va a cerrar, el cálculo es de 280 toneladas este año, que nunca antes hubo. Pero eso que a simple vista puede decir, qué buena tarea. Sí, pero eso es apenas el 10 o el 15% de la droga que salió, lo cual significa que por Ecuador transita más droga penosamente. Y usted conoce bien, don Luis, que yo quiero muchísimo a Manabí, porque es la tierra de mis ancestros, la siento como propia. Entonces, es terrible porque pasa. Yo también nazco en Salinas, padre manabita, mamá guayaquileña, y a mí también me apena lo que pasa, por ejemplo, con la provincia de Santa Elena, donde los puertos como Chanduy, como Santa Rosa, como Anconcito, son puertos de salida de la droga todos los días. Y cuando no quieren los pescadores, como alguna vez pudo haber pasado en Manta, los matan como mensaje. Entonces, hay más droga, hay más armas. ¿Y la droga por dónde viene, don Luis? Viene por la frontera con Colombia. Yo estuve en el externado en el año 81 en el Departamento de Derecho Penal. Quiero mucho y tengo muchísimos amigos colombianos, pero es la dura realidad porque Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. El año pasado
aumentó la producción cocalera el 25% y Perú aumentó la producción cocalera el 100% porque es un gran negocio. Y como, mire, la cantidad de cocaína que se produce es impresionante, hay desplazamiento a Centroamérica. El caso de México, México no era productor de cocaína, sino de heroína y de marihuana. Y ahora México está, ¿por qué está cultivando y produciendo cocaína? Por una razón de fondo. Hay mano de obra en Colombia calificada para sembrar y para procesar. Entonces ya Colombia está exportando la mano de obra como cuando se exportan verdaderos cocineros, lo exporta a México, a Guatemala, a Honduras, es decir, a España. Están ya procesando cocaína en España, en Italia. Entonces, es una plaga y no ha bajado el nivel de producción. Y el incremento de las armas es enorme. Cuando asesinan a Villavicencio, uno de los fusiles de asalto fue comprado en Estados Unidos, está registrado en Estados Unidos por el tema de la segunda enmienda, hay la libre venta de armas, eso que está medio limitado no resulta tan cierto. Mire, el incidente contra el candidato Trump, un muchacho de 20 años, con un fusil de asalto, le dispara, afortunadamente no le impacta, y es abatido por unos francotiradores que estaban en otra posición. Ese es el nivel de la sociedad violenta, como decía Israel Tacking, que nos toca vivir. Y Ecuador está inmerso, ¿verdad?, en este terrible problema. ¿Alguna vez recuerda usted que se hablaba del famoso triángulo de la heroína? Estados, Birmania y Tailandia. Bueno, Ecuador está en un triángulo, Perú, Ecuador y Colombia. ¿Qué se hace? Es que no hay una política criminal adecuada. El tema no está en aumentar las penas. El tema no está en hacer 2 cárceles más para 700 personas apenas. Debe haber menos gente en la cárcel para los casos más graves, que es lo que llamaba mi amigo Juan Busto Ramírez, la selectividad del sistema, pero para aquellos delitos que realmente la sociedad tenga que responder, pero no se puede seguir criminalizando la pobreza. Y ese es terrible porque Guayaquil se ha convertido en una de las ciudades más violentas del mundo. En algún momento aparece la cárcel de Guayaquil, la cárcel más violenta del mundo. O sea, son etiquetas que desincentivan la inversión, el turismo. Mire, cuando uno viaja por razones académicas, yo veo Costa Rica un país pequeño, que digan que es la Suiza centroamericana, no sé, pero no tiene ejército. Pero Costa Rica explota lo que no se hace en Ecuador, el turismo. Pero Costa Rica no es ni 10 veces por la posibilidad de turismo a Ecuador. Usted encuentra aquí la sierra, encuentra la costa, el perfil costanero, usted encuentra la Amazonía y encuentra las Islas Galápagos. Ecuador debería ser una fortaleza en la industria del turismo, pero no lo es. Entonces, nos encontramos al final de la vereda con que hay más muertes. A ratos me preocupa que las cifras se las maquillan para decir que esto mejora. No mejora. Y si usted me pregunta, sí, yo tengo algunas ideas en el ámbito que también me gusta de política criminal, están publicadas en parte. Ya mi producción, la verdad que se disparó, son 65 libros publicados hasta hoy entre Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador, y estoy publicando en México. Pero yo siempre soy crítico constructivo. En el tema de política criminal he presentado proyectos, trabajé con jóvenes en el tema de la cárcel, pero eso resbala. Y cuando el ejército deje la cárcel, lamentablemente, ¿qué va a pasar? Porque el crimen organizado empieza a ser estructurado desde la cárcel. Que haya la presencia de carteles extranjeros, no lo sé. Pero es demasiada droga la que circula por Ecuador y hoy los carteles están pagando con cocaína, ya no con dinero. Se quedan más o menos 50 o 60 toneladas en Ecuador como parte de pago. Va al consumo, al microtráfico. Y ese joven, lamentablemente, penosamente, que no tiene otra expectativa de vida, ¿qué va a pasar? Encuentra que tiene probablemente un oficio más rentable, que es convertirse en sicario. Entonces, tenemos una sociedad que está muy golpeada por el tema de la macrocriminalidad, de contenido violento. Usted dijo bien, don Luis, yo vivo en una sociedad secuestrada por el miedo, secuestrada por la inseguridad. ¿Qué hacer? Lamentablemente, los últimos gobiernos tienen una política criminal. No es que tienen, no la tienen, que es más grave todavía. No hay ningún plan de política criminal. Eso de la inteligencia y lo demás. Y puedo hacer propaganda gratuita porque en buena hora que ni siquiera va a ser candidato. El mejor, porque yo lo reviso, el mejor proyecto de seguridad ciudadana en el ámbito de control en fronteras es el que diseñó Jan Topi, que está subido en las redes. Y que le dijo al presidente Noboa, ahí está el proyecto, yo no voy a cobrar nada, porque Topi tiene mucho dinero con su empresa,
pero a mí me preocupa el país, por supuesto que le preocupa. ¿Por dónde entra la droga por Colombia? Por la frontera, claro, principalmente. No puede el ejército establecer control en frontera por el lado de Colombia y por el lado de Perú. ¿Por dónde ingresa el arma? Por la frontera. O sea, policía y ejército no tienen personal suficiente para poder controlar fronteras. Yo pienso que sí. Porque en esto del asistencialismo sí es importante que nos regalen todo lo que se pueda. Pero a rato me pongo a pensar, la Marina no tiene lanchas suficientes. Hay un proyecto europeo de darles lanchas rápidas para obsequiárselas para el control marítimo que tiene que haber en los puertos como Manta y en los puertos de Santa Elena, de la provincia de Santa Elena, pero no sé si es un descuido deliberado, para ser gráfico. ¿Por qué? Porque genera muchísimo dinero. Cuando se revelan cifras y fuentes, allí aparece todo un proceso de corrupción, lamentablemente, que salpica a instituciones como la policía. No a todos los policías son corruptos, pero es una experiencia. La historia no miente. En los años 1970, en la década de los 80, Rudy Giuliani, que luego es alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani fue fiscal, y Rudy Giuliani, con su equipo de fiscales, ellos aplican la ley RICO de 1970, que es el antecedente de la Comisión de Palermo del año 2000, de delincuencia organizada, y comienzan las primeras interceptaciones telefónicas, porque la ley RICO lo permitía. En principio, Giuliani, abogado y fiscal, decía, pero no se puede. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, por las enmiendas, son como los 10 mandamientos. La cuarta enmienda, si no hay autorización de un juez, no puede hacerse una interceptación. Y acude a la consulta y le dicen sí. Y gracias a ese trabajo de inteligencia de la década de los años 80, ¿qué ocurre? Que son descabezadas las 5 familias de Nueva York. No significa que se terminó la mafia, pero por lo menos los Colombos, los Lucheses, los Gambinos, fueron desarticulados. Los jefes de las organizaciones criminales fueron a la cárcel, pero también le permitió descubrir el nivel de corrupción dentro de la policía de Nueva York, una de las más corruptas del mundo. ¿Y qué pasa? Giuliani es luego alcalde, tiene 2 periodos, decapitó a la policía así, literalmente, la mandó a la casa. Y después la policía de Nueva York es considerada una policía altamente técnica, científica y por lo menos en principio incorruptible. Porque lamentablemente el crimen organizado termina reclutando también a malos elementos de la policía. Entonces, mire, aquí un tema interesantísimo, usted lo mencionó, creo que en principio no estaba previsto conversar de esto, pero es un tema apasionante porque es la realidad. Mire, el análisis patrimonial es fundamental para saber si con los recursos que gana un policía, un juez, un fiscal, puede llegar a adquirir lo que luego tiene, llámese en propiedades inmobiliarias, en vehículos, la familia, el hijo, la novia, el novio, etcétera. Pero no hay un seguimiento del ingreso patrimonial real para saber si lo que ingresa corresponde a lo que obtiene o adquiere. Y ese es un punto interesantísimo que entiendo que lo va a empezar a hacer en este momento, por lo menos he escuchado decir el nuevo Consejo de la Judicatura. Esperemos que sí, porque usted, Luis, es abogado, como soy yo, con mucho orgullo, pero admitamos algo. El caso Metástasis, más allá, la fiscalía no es perfecta. Yo creo que se prestó para muchos casos para persecuciones también en el ámbito político, pero el caso Metástasis, ¿qué pone en evidencia? El nivel de corrupción institucionalizado que nace ¿de dónde? Lamentablemente, de los abogados. De los abogados. Terminan corrompiendo el sistema, ¿verdad? Con la cantidad, el abuso con las medidas, acciones de protección. No es que son malas. Yo soy máster en Derecho Constitucional porque es lo que podía estudiar a esta altura de mi vida. Ya no iba a estudiar ya más Derecho Penal en el Ecuador, ni procesal, ni criminología. Pero constitucional sí. Y las garantías constitucionales son importantes. No tienen que ser sacadas del plexo constitucional, pero tienen que ser bien utilizadas, evitar los abusos con las medidas de protección, con los actos cautelares, las medidas cautelares, etcétera. Es decir, el marco normativo es bueno. Tenemos una de las mejores constituciones del mundo. Decía mi maestro Miguel Carbonell de la UNAM de México. Lamentablemente se abusa de las garantías constitucionales. Yo he conversado alguna vez con el profesor Luis Ferraioli. Me decía, Alfonso, lo que pasa es que en algunos momentos las garantías se convierten en garantías de papel. Y en otros momentos
se abusa de las garantías. Lamentablemente ha pasado eso en este querido Ecuador y en muchísimas partes. No todos los abogados, ni usted ni yo nos incluimos, son malos, pero lamentablemente hay abogados que han degenerado el ejercicio de la profesión y han terminado corrompiendo el sistema. Esa es parte de la realidad, pero por supuesto que sí. Entonces, no era esa creo en principio la invitación, pero nos disparamos por aquí porque es un tema que preocupa y preocupa todos los días, querido Luis. A ver, yo quería conversar con usted porque en alguna declaración suya usted dijo que contra Danilo Carrera no hay un caso. ¿Qué es lo que pasa con el tema de Danilo Carrera, o se lo trata de involucrar porque era cuñado del presidente Lazo? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? A ver, usted dio algunas pistas y puntas reales. Ese proceso llamado caso Encuentro, recuerde que el gobierno del presidente Lazo decía el gobierno del encuentro. Bueno, la fiscalía se le ocurrió ponerle el caso Encuentro. Don Danilo Carrera sí, es el cuñado del presidente de la República. Don Danilo Carrera, economista de profesión, banquero. Él tiene su vida asegurada por su condición de accionista del Banco Guayaquil. Aquí él no pauta con nosotros el Banco Guayaquil, por lo menos conmigo no. Pero en todo caso, es una realidad, es uno de los bancos más sólidos que tiene el Ecuador, con una utilidad formidable. Entiendo que el último año llegó a 120 millones de dólares. Pero don Danilo es uno de los principales accionistas, o sea, él tiene una vida cómoda con el reparto de utilidades. Ahí está todo el análisis tributario, patrimonial de él. No tiene otro ingreso que no sea los beneficios del banco, que son más que suficientes. Pero, ¿por qué? La gran pregunta es ¿por qué? No haber respetado un acuerdo de gobernabilidad del inicio del gobierno del presidente Lazo con el Partido Social Cristiano y con Revolución Ciudadana fue el punto de quiebre, porque tuvo una oposición tenaz, feroz, que terminó botándolo del cargo al presidente Lazo y botando a la Asamblea también a la casa, ya, en la muerte cruzada. Pero don Danilo Carrera, una figura emblemática para el deporte ecuatoriano, miembro del Comité Olímpico Internacional, que ha hecho mucho por la universidad, por el deporte, y él es banquero de profesión. ¿Qué ocurre? Siendo una figura emblemática, para mí, claramente hubo una orientación en el ámbito político, porque ¿cómo nace el caso? Voy a decirlo en pocas palabras. Lo que no es usual. Un sargento de la policía dice que está viendo YouTube y ve el programa La Posta de Anderson Boscan y dice, ve, ahí están diciendo que hay un caso de delincuencia organizada, que se lo menciona a Danilo Carrera, a Rubén Cherres, que se menciona al gerente de la ENCO aquella época, Luque Lecaro. Con esa información, la Fiscalía, el 9 de enero del año 2023, asume que tiene un caso. Y yo digo, no tiene un caso. Y puedo decirlo brevemente porque conozco ya muy bien el proceso. Lo venía estudiando de antes, igual que el caso León de Troya, que no están, los dos casos no están fusionados, es decir, no están agregados. No existe un solo proceso, no. León de Troya es una cosa y Encuentro es otra. Pues bien, nunca fueron acumulados. ¿Qué ocurre? Así empieza la investigación. Está bien la fiscalía que investigue. Pero la supuesta fuente, dos ciudadanos, Masud, comparece en abril y dice, yo nunca he hablado de delincuencia organizada. Conozco al señor Danilo Carrera porque es una figura pública, nada más. Comparece en junio, supuestamente... digamos, el delator estrella del acto de delincuencia organizada, que según el relato que hace la Fiscalía, estaría manejada por don Danilo como figura importante con Rubén Cherres para organizar beneficios de la contratación pública y luego reportarle a las máximas autoridades de la organización criminal, Danilo Carrera, Rubén Cherres, cómo han estado las ganancias ilícitas y luego irse al reparto. Esa es la fábula que se crea en torno al caso, porque Cortázar comparece en junio del año 2023 y le dice a la Fiscalía, a la doctora Yuxa, eso que se menciona en el portal La Posta es absolutamente falso. Yo nunca he dicho lo que allí se afirma que yo dije, presenten un registro de voz. Ese registro de voz no existe por dos razones. Primero, porque en 3 momentos comparece Anderson Boscan a declarar. Yo le guardo simpatía, lo mío, tiene 32 años, es muy persuasivo en su investigación, pero perdóname, el mejor periodista de investigación también puede ser inducido a error o engaño. Eso es inevitable. Si alguien le da una información falsa y usted le cree, pues arranca una gran mentira.
comparece Cortázar y dice, yo no le he dado esa información, presénteme alguna grabación. ¿Y qué había ocurrido? Que Anderson Boscan primero edita borrando a la fuente y luego destruye la grabación original. Entonces nos quedamos con lo que aparece publicitado y publicado por la Costa en YouTube, ¿ya? Con esos elementos, la Fiscalía debió actuar con objetividad, que era buscar elementos de cargo y de descargo. ¿Y qué debió hacer? Pues para mí la Fiscalía no tenía ya un caso, y luego la investigación, como es normal en otros casos, cuando la Fiscalía no encuentra mérito, dice, bueno, no encontré mérito, le pide al juez que archive y termina la historia, pero como era un caso que se ha mediatizado tanto, por lo político, fundamentalmente, la Fiscalía, para mí, que en un momento dado siente esa presión mediática, y en noviembre del 2023, con ese precedente que Cortázar dice que no es verdad, que Masud dice que no es cierto, arma un proceso, lo pone a don Danilo ahí, lo pone a Luque Lecaro, lo pone a Cortázar, lo pone a Masud, y pone a 3 ciudadanos más, a 4 más, y los menciono, Orbe, León y un ciudadano apellido Bueno, que eran ciudadanos del ámbito privado, que habían obtenido contratos, porque no hay que satanizar. Mañana alguien puede intervenir en una licitación, en una contratación pública y ganarla honestamente, sin sobreprecio y sin una obra de mala calidad. Es decir, si no habría un acto de satanizar a cualquier empresario, no. Ellos son empresarios privados que intervienen, me imagino, en la contratación pública, pero aquí es importante, don Luis, la Contraloría hace exámenes al proceso de contratación pública. No hay un solo examen de Contraloría que diga que hay elemento o indicio de responsabilidad en el contrato A, en el contrato B o en el contrato C. Pero aún más, don Luis, en mayo de este año, hace apenas 2 meses, la propia señora fiscal, doctora Yucha, presenta un dictamen abstentivo o no acusatorio. ¿A favor de quién? Del ciudadano Orbe, que sé que es un empresario muy reconocido, que él vive en Nueva York o vive en Estados Unidos, del ciudadano Bueno y del ciudadano León. Incluso, mire, en este tema de las medidas cautelares sustitutivas, don Danilo Carrera tiene 85 años, en el caso del ciudadano Orbe, y está bien, le da un sustitutivo a la Fiscalía, que le permite presentarse al consulado, me parece que está en Nueva York. Pero fíjese usted, ¿eso qué quiere? El principio de la igualdad constitucional de todos ante la ley. A don Danilo lo tienen preso en su domicilio. Al ciudadano Orbe le dieron la comparecencia periódica ante el consulado y algunos otros ciudadanos también. O sea, ni siquiera se respetó el principio del trato igual ante la ley estando en la misma situación. Y ahora en mayo, la señora fiscal dice, no encuentro mérito para mantener una acusación en contra de Orbe, de León y del ciudadano Bueno. Es que por eso don Luis ya no tiene un caso. ¿Qué delincuencia organizada? El 1 está muerto y 3 ya anticipadamente la Fiscalía retiró los cargos y el juez ya le dictó el sobreseimiento. Es lo que debió hacer la señora fiscal y no lo hizo. ¿Estamos en qué punto? El punto, como digo, de quiebre. Lunes 22 vamos a escuchar a la señora fiscal que interviene en el proceso en mérito de que va a seguir manteniendo una acusación que no tiene sentido contra don Danilo Carrera, a quien yo represento. No sé qué elemento pueda tener contra el ciudadano Luque Lecaro o contra Cortázar o contra Masud. Me parece que queda por ahí algunos ciudadanos Morla y Casa Morla. Muy bien, después que la señora fiscal haga el relato de la acusación, entonces le corresponderá a todos y cada uno de los abogados de la defensa contestar los cargos de la fiscalía. Y como usted sabe bien, esta es una etapa intermedia, que se llama también de saneamiento, de valoración y de preparación para juicio. Veremos si el juez, que como juez de garantías penales tiene la competencia, el juez no está vinculado al dictamen de la señora fiscal. Y en esta audiencia preparatoria de juicio, el juez podría decir, algunos escenarios hay. Pensemos que cree que la mejor fiscal es la que acusa siempre. Ese gigante, Claudio Roxin, dice el mejor fiscal no es el que acusa siempre, sino el que busca la verdad. Ese es el mejor fiscal. Pero asumamos que cree que hace bien acusando. Eso no es vinculante para el juez. El juez puede decir, para mí no hay un caso, y yo doy sobrecimiento a favor de todo, fin de la historia, mando a archivar el proceso. O puede decir el juez, estoy convencido que aquí no hay mérito, por ejemplo, en el caso de Danilo Carrera, y dicta el sobrecimiento de él, y se considera que hay mérito para llamar a juicio a los otros procesados. Si son acusados por la fiscalía, los podría llamar a juicio.
Esa es, en resumen, lo que debe pasar en la audiencia la próxima semana, que toda la semana corre. Asumo que después del juez se tomará algún tiempo para poder resolver en una o 2 semanas más, de manera que yo creo que hasta mediados de agosto ya se habrá terminado este proceso, que en el fondo es un calvario para don Danilo, que se enfermó. Yo le preguntaba, ¿usted estaba enfermo con problemas cardíacos antes? No, yo me he enfermado aquí ahora que estoy preso en mi casa. Y fue intervenido, le pusieron un marcapaso. No es ningún acto de buscar piedad, no, es la realidad. Él se enferma a consecuencia de este secuestro institucional que deviene de la Fiscalía. Y el mecanismo de contención, ¿cuál tiene que ser? Para evitar lo que le puede pasar a cualquier ciudadano honesto en el Ecuador, hay que evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo en manos del Estado. Yo no me arrepiento de haber ayudado a crear este modelo, pero ahí está el juez de garantías penales. Ese es el mecanismo de contención. ¿Para qué? Para frenar el abuso del poder punitivo que tiene la Fiscalía. Esa es, en resumen, la idea del caso, don Luis. ¿Y cuándo se va a dar la audiencia, me dice? A partir del lunes 22, 23, 24, puede ser toda la semana o antes, si ya concluyen todas las exposiciones. Y de repente el juez diga, bueno, en 2 semanas lo llamo para que conozcan mi resolución. Porque es un asunto, aunque tenga 52.000 páginas, y asumamos que solamente 10.000 sirven realmente, el resto, como usted sabe, mucha copia y fotocopia, de manera que se podrá tomar después, Andrade, unas 2 semanas para resolver. Podría ser, o él ya analizó suficientemente bien el proceso y nos puede hacer un receso y dictar la resolución que corresponda. Vamos a ver qué pasa la semana próxima venidera. ¿Qué tiempo tiene este proceso, doctor? Empezó en enero del año 2023, el 9 de enero. De manera que tiene más o menos 1 año y medio aproximadamente, Luis. A ver, o no hay pruebas o no hay nada. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué tanta espectacularidad, tanto show? ¿Qué pasa ahí? Lamentablemente, en los procesos de criminalización, yo recuerdo mucho a Alessandro Barata, yo lo quería muchísimo, el fundador de nuestra escuela, la criminología crítica. Y Alessandro decía, hay un proceso de criminalización primaria, decía, cuando se dicta la ley, y un proceso de criminalización secundaria cuando la ley se aplica. En ese proceso de criminalización secundaria hay un proceso de selectividad, positivo y negativo. Negativo al que los deja fuera del sistema, positivo al que los aprende. Yo, parodiando un poco lo que dice el profesor Gunter Jacob, a quien también conozco, extraordinario en su perspectiva del derecho penal del enemigo, pero yo a veces digo hay también un derecho penal y procesal penal para los amigos, ¿verdad? A los que no se incluye. Sin duda que sí. Pero en la teoría de los roles, que es interesantísimo, ya que lo recordé a ese querido amigo Gunter Jacob, él habla de la teoría de los roles y él dice, no todo es responsabilidad de todos. Yo le agrego, cada uno responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Si don Danilo Carrera, como así es, procesal e históricamente, nunca participó en ningún acto de corrupción, ni pidiendo contratos, ni sugiriendo que se den nombramientos, ni recomendando siquiera a nadie, él no se apartó de su rol de buen ciudadano. Y eso es lo que dice un querido también profesor de Jacob, Pepe Caro John, que alguna vez ha estado en esta biblioteca en mi casa. Tú le dices, Pepe Caro, la prohibición de regreso y la conducta de la persona es neutral o neutra, es idónea. Esa es la conducta de don Danilo Carrera y en esa medida tiene que ser apreciada cuando el juez deba resolver. Para eso sirve en realidad la dogmática, porque la imputación objetiva es la construcción más importante en esta segunda década del siglo XXI, querido Luis. Doctor, tal vez porque desde que se aplicó el influjo psíquico aquí, cualquier cosa puede pasar en el Ecuador. Bueno, sí, pero mire, usted recordó algo interesante. Mire usted la similitud entre el caso Soborno y el caso Encuentro. ¿Sabe cuál es? ¿Cómo empieza el caso Soborno? Porque dice un teniente de la policía, Fuentes. Y la policía es el primer filtro de selectividad del sistema penal, después la fiscalía, los jueces, el sistema penitenciario. El teniente Fuentes dice que él, una noche, que estaba, pues, no sé, retosando, ¿qué hacía? Entró a la antigua cuenta de Twitter, ahora X, y ahí vio, ve, caso Arroz Verde, caso de corrupción del gobierno de Correa, y corre su jefe superior y le dice, hombre, hágame un informe.
Y corre el oficial donde la señora fiscal general y dice, vean señora, acabamos de cubrir esto. Así arrancó el caso Soborno, donde yo tengo escrito aquí un libro por la perversidad que es ese proceso, la vergüenza que es ese proceso. Y bueno, yo le propuse a Editorial Ibáñez de Colombia que me publica ya algunos libros. Le digo al doctor Gustavo Ibáñez, tengo este libro, me dice, por el título me dice, pero eso tiene un tema en el fondo político. Le digo, sí, pero vea el contenido. Me dice, mire, el Consejo Editorial aprobó, se acaba de publicar también el caso Soborno en Colombia. Porque está denunciado cómo se llega, ahí sí se llega a la judicialización de la política del gobierno del presidente Correa con un consejo de participación, un consejo de la judicatura que nombra jueces transitorios que no existen en la Constitución ni en la ley orgánica de la función judicial, que son un invento. ¿Para qué? Para una persecución política. Y sobre eso, el libro, yo lo tengo en formato digital, luego se lo puedo enviar, porque ahí están los casos que ha resuelto el sistema interamericano en contra de Venezuela y de Perú, por utilizar a estos jueces relámpagos o golondrinas con una clara consigna política. Y así actuaron. Además, el tiempo que se tomaron en resolver el caso Soborno, un tiempo relámpago. La casación en el caso del presidente Maguad, el proceso contra el presidente Maguad duró como 20 años, estaba congelado, no lo despachaban. Aquí lo despachaban con una velocidad impresionante, y en el momento que yo ya soy el abogado del presidente Correa, como hoy, el otro día dijo alguien, ex abogado, no señor, sigo siendo el abogado del presidente Correa. A veces tengo que viajar para verme con él en territorio neutral, como él dice. Pero miren, en el tema de la prueba, la señora fiscal tiene una amnesia terrible. ¿Ya? Decía mi papá, viejo manavita, imitando Tres Patines, tiene amnesia, decía mi papá. Entonces, ¿qué ocurre? Yo a mi papá le encantaba parodiar a Tres Patines, y a veces me decía, me río de Janeiro. Mi papá él nació en Miguelillo, en la quebrada de arriba. Mi papá lo recuerdo todos los días. Mi mamá se ríe, mi mamá tiene 92 años, Luis. Mi papá falleció ya en 2009. Pero mi papá era impresionante las cosas que se inventaba, inteligentísimo, chiquito, brillante. Entonces, miren, yo anuncio la prueba. La señora que le pidió al presidente Correa en otro caso, en ese caso impresentable de Balda, ¿verdad?, que se presente en Quito, acuérdese usted. Cuando él dice, oye, vivo en Bélica, no, le ordenó la prisión. La misma jueza Camacho, yo hice los anuncios probatorios y pedí la ampliación de los testimonios de Concienciado Santos. Concienciado Santos es un delincuente contumaz y gran operador de Odebrecht. Y aquí en el Ecuador, la Fiscalía General del Estado es la responsable de la impunidad de Odebrecht. Hay un cerco de protección impresionante. Si Odebrecht ha hecho malas obras con sobreprecio, ¿por qué el Estado ecuatoriano no le cobra? En Brasil, OAS, Odebrecht y la otra constructora gigante, Santos no sé cuánto, están a llegar a un acuerdo reparatorio con el gobierno brasileño por evasiones tributarias por sobreprecio en obras públicas. ¿Sabe de cuánto? Porque tienen en Brasil la ley de extinción de dominio y la ley Andrade Gutiérrez Lauto, y la ley de la eniencia. 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares están pagando al gobierno brasileño estas grandes constructoras. Y aquí Odebrecht pasó silbando. Y el gran operador Concienciado Santos, él dice que en el 2013 dio 2.5 millones de dólares para la Revolución Ciudadana. Y en 2014, 2.6 millones. Entonces, yo pido que amplíe la declaración para que diga primero a quién le dio el dinero. Es una tonelada de dinero. ¿Cómo trajo el dinero? ¿En el trole de Quito, en autobús? ¿En qué trajo el dinero? Fueron transferencias bancarias porque Odebrecht tenía una división de operaciones estructuradas con una serie de bancos para transferir dinero para corrupción. ¿De dónde transfirió el dinero y a quién se lo entregó? A Pamela Martínez, que era la persona cercana al ciudadano Concienciado Santos, no sé, o al esposo de ella. Y ojo, el juego limpio, yo hago un interrogatorio para que comparezca a declarar. La doctora Camacho acepta que se amplíe el testimonio de Concienciado Santos. Cuando va a conocimiento de la sala que debe tramitar el juicio, la sala ordena que se practique esa prueba. Y también del otro cancerbero que era ciudadano de Sousa, que lo acompañaba a Concienciado Santos, para que diga de Sousa si él llevó el dinero, a quién se lo entregó, cómo fue la transferencia. Ojo, y ese es un dinero que no está contabilizado
en los ingresos que tuvo y que fueron auditados en el ámbito electoral que tuvo, en ese momento me parece que la Alianza País No Revolución Ciudadana. No estaban auditados, o estaban auditados pero no aparecían. ¿A quién le dio el dinero? La sala ordena la práctica de esa prueba importantísima. Y no la practica. Cuando no la practica, yo con todo conocimiento, con acostumbración de jueces, eso fue anunciado oportunamente, fue autorizado por la doctora Camacho. Ustedes dijeron que se practique la prueba y no se practica, por favor, practíquela. No la practican. Eso queda, Luis. Causa de nulidad por violación del derecho a la defensa. Por eso es que yo planteo la excepción procesal penatoria de nulidad del proceso penal porque se violó el derecho a la defensa del presidente Correa. Pero en apelación, por eso cuando el doctor Wilman Terán ahora se da latigazo y dice que sí lo presionaban en el caso Soborno, pero que él actuó pegado a derecho, falso y falso. Si él hubiera actuado pegado a derecho, hubiera salvado su voto por lo menos, y hubiera dicho este proceso es nulo. ¿Por qué? Porque se violó el derecho a la defensa del presidente Correa. Entonces, en apelación, nada, y en casación, peor todavía. Esa es la historia de ese proceso, entre otros. Y además, una gran mentira, el Procurador General del Estado y la doctora Diana Salazar dijeron que no lo podían imputar a Concienciado Santos, porque si es un cohecho es de doble vía, ¿verdad? El que da y el que recibe. ¿Ah? ¿Qué pasa? Que ella dijo que no lo iban a imputar por una razón, por el principio del non bis in idem, porque Concienciado Santos habría sido condenado en Brasil. Yo sí conozco el caso. Y yo una noche en Quito, nos tuvimos hasta la 1 de la madrugada. Yo estaba recién convaleciendo en mi primera cirugía. El presidente Sala me dijo, doctor, pero usted vino para expectar. No, yo vine para intervenir, le digo. Y entonces, después que hablan la fiscal y el procurador, yo saco el acuerdo de la acción premiada de Concienciado Santos, que yo lo tengo. Yo le digo, es falso lo que dice el señor procurador, es una mentira lo que dice la señora fiscal. Aquí está el acuerdo de la acción premiada. Concienciado Santos fue condenado en Brasil por 9 delitos cometidos en Ecuador, pero no por los sobornos 2013-2014. Él tenía, si era creíble el caso, tenía que haber sido imputado aquí. Bueno, la impunidad total de Odebrecht, la impunidad total de Concienciado Santos. ¿Responsabilidad de quién? De la Procuraduría General del Estado de aquella época y de la señora Fiscal General del Estado. Ellos son los responsables de la impunidad de Odebrecht. Esa es la verdad del caso Soborno, que yo sí la conozco. El momento que alguien quiera debatir, vamos a debatir porque el caso lo estudié, lo he publicado y está debidamente fundamentado y motivado, don Luis. Doctor, bueno, vivimos un estado la situación del país es triste, tristísima. Incluso el principio de proporcionalidad no se respetó en estas reformas para elevar las penas en el ámbito penal. Pero me parece raro y no me gusta, o sea, no digerí bien el tema de que digan, nosotros aprobamos eso, allá vean ustedes lo que hacen. Porque dije el que se oponía a que se eleven las penas es porque estaba defendiendo a las bandas criminales, ¿no es cierto? Pero eso no puede, ese país, o sea, no puede pasar eso en el país, doctor. No. Lo que pasa es que el Ecuador, porque es un estado fallido en el tema de política criminal, porque lamentablemente es un estado mentiroso. No todos somos mentirosos, pero y también, mire, gastarse, no sé, 70 millones de dólares en una consulta, no sé. Hubiera presentado un proyecto de reforma y termina la historia, pero no, había que gastar ahí, y en las cárceles hoy los internos no tienen comida, le arman un proceso contra la factoría que suena ya difícil de creer o de digerir, porque no le quieren pagar 40 o 50 millones de dólares y nadie aguanta esa caña de tanto dinero. La factoría, por ahí entraban las armas y la droga a la cárcel, pero no han encontrado una arma ni una droga, simplemente no le quieren pagar y no le van a pagar. Entonces, este es un país pésimamente administrado, y el país de la mentira. Claro, es lo que decía Wilfried Hatzemer, ese gran jurista alemán, autor del derecho penal simbólico, ¿verdad? Se cree que aumentando las penas va a bajar la criminalidad. No, eso es falso. Cada 5 años Naciones Unidas nos da recetas mágicas, mejora las condiciones de salud, de trabajo, de educación y de vivienda. Esa es la gran mesa. Yo la veo ahora
tenga cuidado con la corrupción y con la impunidad. ¿Sí? Sin duda que sí. Entonces, si no se mejoran estos factores desencadenantes de la criminalidad, el país sigue en un tobogán. La criminalidad joven sigue siendo alimentada de ese ejército de reserva enorme, que es la delincuencia organizada, que es una realidad, no es ninguna mentira. Lo tienen ustedes en Mante, en otros sectores de Manabí, en Guayaquil, en Durán. Están focalizados cuando uno escucha hablar a personas que sí saben del tema, me refiero por ejemplo al caso de Fernando Carrión, que es un sociólogo de mucha formación, el mismo coronel Pazmiño, que fue director de inteligencia, y él habla de un mapeo que se ha hecho de los santuarios de la criminalidad. Hay alrededor de 20 en Guayaquil y Durán, debidamente los cerros Las Cabras, que la entrada de la 8, que Socio Vivienda, que Mapasingue, y se ha descubierto en Prosperina alrededor de 5.000 viviendas de las que fueron despojados sus dueños por el crimen organizado, que las han convertido en verdaderas caletas. Y entonces entra el ejército, como yo digo, en vuelo rasante y sale. ¿Ya? Usted me dice, ¿qué es su idea? Lo vengo diciendo un montón de ocasiones. Tiene que haber esta fuerza de tarea conjunta, tiene que instalar cuarteles allí. Porque ahora están transitoriamente en Mante. Cuando se vayan de Mante, los criminales se desplazan para Quevedo, para Guayaquil. Hermano, vámonos de Manta que están veneno aquí en Manta. Bueno, y luego regresan. Esa es parte de la historia. Y si alguien los batió, lo van a matar como ejemplo, como mensaje. Tendría que el ejército y la policía asentar sus bases con cuarteles de ambas fuerzas fijos en esos lugares. 24/7 ahí tiene que vivir el ejército y la policía. Es la única manera como puede empezar a desarticularse realmente el crimen organizado. Pero usted tiene que darle una opción de trabajo por ese joven. Tiene que rescatarlo. Mire, yo trabajo en el área de investigación. Medellín llegó a tener 350 muertes violentas por 100.000 habitantes. Colombia tiene hoy un promedio de 22 muertes violentas por 100.000 habitantes. Medellín tiene 14 muertes violentas por 100.000 habitantes. Porque un programa de inversión en el ámbito que iba al hospitalario, lo educativo, posibilidad de vivienda. Medellín, la ciudad de la eterna primavera, tiene fábricas impresionantes, opciones de trabajo para ese joven. En Medellín se hizo lo correcto, pero no es un proceso de un día, por Luis. Son 20 años. El Plan Colombia fueron más de 20 años. Estados Unidos le dio a Colombia, sí, 20.000 millones de dólares. Otros dicen 10.000, pero cualquiera que sea la cifra. Pero el Plan Colombia costó 80.000 millones de dólares. Los 60.000 millones los puso Colombia. ¿Que ha mejorado? Yo pienso que mucho que sí. Pero el nivel de violencia en Colombia no es tan alto como en época de Pablo Escobar. Esa es la dura realidad. Así es, aunque no les guste. Pero que Petro es comunista, no sé de dónde sea. Pero me parece que Petro hace las cosas que debe hacer con los errores que pueda tener. Y hoy Colombia es un país de menor violencia que la que tiene Ecuador. Cerramos, ya ahora no sé qué decir la cifra. El año anterior cerramos con alrededor de 43, 44 muertes violentas por 100.000 habitantes. Este año no sé cómo se encuentra el tema. Pero de paso, con todos los problemas que tiene Estados Unidos tiene no más de 7 muertes violentas por 100.000 habitantes, u 8 a lo máximo. Y es el país que más armas produce. En Estados Unidos, 300 millones de habitantes. ¿Cuántas armas están en manos de los ciudadanos particulares en Estados Unidos? 320 millones de armas. Hay más de una arma por cabeza en Estados Unidos. Pero no tiene tanto nivel de violencia, claro, son atroces, sí, pero es otra sociedad, yo sé, es otra cultura. Pero aquí ese aumento de penas es una gran mentira. No va a solucionar absolutamente nada. Lo que decía Hasselman, derecho penal simbólico. Doctor, sirve para absolutamente nada, apreciado Luis. Doctor, una última pregunta, tal vez no tanto apegado a la ciencia penal, pero en la Constitución, el Consejo de Participación Ciudadana es un órgano que termina decidiendo quiénes son jueces, no. El fiscal general, claro, la fiscal o el fiscal, etcétera. Electorales. Dentro, nombra todo, prácticamente, ¿no? Una buena parte, ¿no es cierto?, de los órganos del Estado. El problema es que en el ejercicio, en la Constitución, ese hiperpresidencialismo le permite captar a los presidentes de la República el Consejo de Participación Ciudadana, y ese es el primer objetivo. Si lo capta, nombras todo, ¿no es cierto?, y estás cubierto.
Sí. ¿Cómo hacer para cambiar eso, doctor? ¿Tiene que desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cómo elegir ministros de la Corte? ¿Cómo elegir fiscal general? Con la experiencia que usted tiene, el conocimiento de cómo se hace en otros países, ¿qué podríamos aplicar aquí en el Ecuador? A ver, mire, en este momento incluso se habla que hay que desaparecer el Consejo de la Judicatura, de paso, ¿ya? Pero los países tienen Consejo de la Magistratura. Yo antes de la era de Chávez iba como profesor al Instituto de Criminología de Caracas y era docente en el Consejo de la Magistratura en Caracas también, que no hay en Ecuador. Usted lo de los jueces y todo eso, y luego ve al Consejo de Participación. Las escuelas de formación judicial son eso, verdaderas escuelas. Pero en el Ecuador no hay una escuela de capacitación para jueces, una escuela real que funcione. Más allá de los nombres, uno quiere ser director, el otro quiere ser esto, y la burocracia se va llenando de gente. A ver, nosotros hemos tenido diferentes modelos, incluso en el caso del fiscal general. Alguna vez los modelos se van implementando de diferentes maneras, por ser de extrema confianza del presidente de la República como sistema norteamericano, tiene la capacidad de nominar al fiscal general. Pasó con el presidente Kennedy y su hermano, el fiscal general Robert Kennedy, gran fiscal. En otros momentos se le permite hacer una terna, el Ejecutivo va al Congreso o Asamblea para que designe de la terna, ¿ya? En otros momentos se ha pensado que puede directamente al Congreso que designe. Estamos viendo diferentes escenarios. Alguien piensa que debería ser en algunos sectores europeos para la designación incluso de jueces o magistrados, se hacen postulaciones públicas y son electos por voto popular. Yo creo que estamos distantes de ese modelo. Pero la realidad es que la Constitución de Montecristi crea el Consejo de Participación Ciudadana como un órgano importantísimo dentro de las funciones del Estado. En la estructura orgánica del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana es vital, ¿ya? Si se quisiera suprimir el Consejo de Participación Ciudadana, tendría que irse a una asamblea constituyente, lo cual es, si nació una asamblea, la de Montecristi, otra asamblea podría liquidar, ¿ya? Podría liquidar. Per se no es que el Consejo sea malo, porque se había politizado tanto las nominaciones que se dio. Saquemos, alguna vez decía el doctor Héctor Romero Menéndez, presidente de la Corte Suprema, hay que evitar que la política le meta las pezuñas, decía el doctor Romero, a la Administración de Justicia. ¿Eso es correcto? Sí, claro. Entonces se pensó que este modelo es mejor. Para mí, ¿de qué depende? De dos factores. Primero, que sean personas de altísima respetabilidad, conocimiento. La edad es lo de menos. No estoy diciendo que los más viejos. No. Hay jóvenes brillantes, sin duda que sí. Que sean convocados y estén allí. Los mejores. Y esos mejores escojan también a los mejores para los distintos cargos. Un gran fiscal general como Edmundo Durán Díaz, mi compadre y amigo, que honró la Fiscalía General del Estado. Que la honró. Para mí, un hombre incorruptible, seguramente se equivocaba como nos equivocamos todos, pero que dio un ejemplo de lo que debe ser un fiscal general, libre de compromisos políticos, libre de trastiendas, de influencia política, ni acto de corrupción por un billetazo. No. Que en el Ecuador no puede haber otro gran fiscal como Edmundo Durán, pero por supuesto que sí. Entonces ahí el hecho es no equivocarse y elegir a los menores, y transparentar. Porque este cuento a veces de las preguntas, le pasan por debajo de la mesa las preguntas. Lamentablemente hay un proceso de corrupción institucionalizado que nos llega a no creer en la transparencia con la que actúan. Pero debiera haber buenas personas mientras no desaparezca, y lo otro, debiera haber una selección de los mejores. Porque en otra época el Congreso de la República honraba el ejercicio de la función pública, porque estaban personas como el doctor Jorge Sabalado que hizo, como en su momento Carlos Pérez Blum, León Febres Cordero. Es decir, era una actividad peso pesado de juristas, de académicos que estaban en el Congreso. Era un honor representar al Estado ecuatoriano. Pero yo no tengo nada ni contra los bailarines y bailarinas, no, pero llegamos a un momento en que los showman se tomaron también el poder político. Pero la que baila más bonito, no sé, la que se va pelando mejor tiene más chances. No, lamentablemente pasó eso, Luis. Ajá. Y eso ha alterado el ejercicio de la política en el Ecuador. Hay que buscar a los mejores
para el Consejo de Participación mientras no desaparezca. Y ese Consejo también designa a los mejores, y el Consejo porque ojo, el Consejo de la Judicatura tiene una tarea enorme, designar a los nuevos jueces de la Corte Nacional. En el país, o sea, vemos 70.000 juristas, bueno, no todos son juristas, pero muchos abogados, pero se puede escoger a los mejores que quieran ir al servicio de la función pública, no equivocarse, y esos mejores sean celosamente auditados. Para mí, sí es tiempo para cambiar, y el Ecuador debe cambiar para mejores días. Esa es la idea de la propuesta. Doctor, muchísimas gracias. Hemos abusado de su tiempo, pero siempre es provechoso conversar con usted. Gracias por habernos aceptado esta entrevista en esta mañana. No, a ustedes siempre gracias. Además hemos tocado temas tan diversos, y para quienes nos escuchen y nos vean, aclaremos que esto no fue planificado. Nació así a la carrera, muy espontáneo. No, yo me he sentido muy bien, además tratando temas importantes que están en el día a día, y que de pronto alguien entienda que sí puede cambiar el Ecuador, y no hay que volverse a equivocar. Incluso en la designación de un nuevo presidente, por favor, no nos equivoquemos, porque la historia del Ecuador está en juego, la historia inmediata y la historia futura. Y buenos días a ustedes también. Bien, ahí estuvimos el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, con quien hemos conversado, como él dice, ampliamente. Yo al doctor Zambrano lo conocí, él, entiendo, cuando era estudiante, era ayudante de cátedra del doctor Jorge Zavala, que hizo en la Universidad Católica. Yo estaba en estatal. Y cuando el doctor Zavala ya renuncia, se jubila, lo deja, él se hace cargo de la cátedra. Es un brillante penalista.